Los rollos de papel estaban desaparecidos. De pie en su impecable cocina, la mano de Lauren Almeida se detuvo en la puerta de la despensa. Ayer mismo, había almacenado 12 rollos nuevos. Ahora solo quedaban 2. En cualquier otro hogar, esto podría haber sido un inconveniente menor, pero en el mundo meticulosamente organizado de Jennifer Dulos, fue el primer hilo que desenredaría un tapiz de mentiras, llevando a múltiples muertes y exponiendo un imperio criminal que nadie podría haber imaginado que existía. Lauren echó un vistazo alrededor de la inmaculada cocina, con la luz del sol de la mañana entrando a raudales por las ventanas de bahía. El té intacto de Jennifer estaba sobre el mostrador de mármol, todavía caliente. Su barra de granola permanecía envuelta a su lado, parte de una rutina matutina que Lauren había presenciado cientos de veces en los últimos 6 años. Pero el bolso de Jennifer yacía desparramado en el suelo, con su contenido esparcido como si se hubiera caído con prisa. Otra interrupción en un hogar que funcionaba como un reloj. Como niñera y asistente personal de Jennifer, Lauren conocía cada detalle de la rutina de la familia. 5 niños que coordinar, interminables actividades que gestionar, un hogar que exigía precisión. Jennifer prosperaba con el orden, utilizándolo como una armadura contra el caos que había invadido su vida desde que presentó la solicitud de divorcio. Pero hoy, algo estaba mal. Lauren podía sentirlo en el aire quieto de la casa vacía. Los rollos de papel desaparecidos luego parecerían proféticos, el primer indicio de alguien limpiando pruebas que llevarían a los detectives a través de 5 estados. Descubrirían 3 asesinatos y destaparían una red criminal que había estado creciendo bajo la superficie pulida de la riqueza suburbana durante más de una década. Pero en ese momento, Lauren simplemente se quedó allí, con la mano aún en la puerta de la despensa, mientras los primeros susurros de miedo comenzaban a infiltrarse. Agarró su teléfono para llamar a Jennifer, sin saber que estaba a punto de convertirse en parte de uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Connecticut. El mundo de Sarah emergió en marcado contraste con el caos que se desarrollaba en la cocina de Jennifer. Esa misma mañana, Sarah Thompson estaba de pie en su oficina de esquina en Sterling y Price Marketing, el horizonte de Manhattan brillando a través de ventanas de piso a techo. A sus 42 años, tenía todo lo que había pasado su vida persiguiendo, un puesto ejecutivo, un matrimonio perfecto, un estatus social que habría mareado de orgullo a su yo adolescente. S.R.A. Thompson, su asistente, se asomó en la puerta. La presentación del grupo Callahan está lista para su revisión. Sarah asintió, alisando su traje Armani. La cuenta de Callahan había duplicado sus ingresos el año pasado, aunque algo en Marcus Callahan siempre la ponía incómoda. David le aseguraba que solo era un excéntrico con dinero viejo. David parecía conocer a todos los que valían la pena. Su teléfono vibró, un mensaje de su esposo: llegaré tarde esta noche. Cena con un cliente. No me esperes. Frunció ligeramente el ceño. Estas noches tardías eran cada vez más frecuentes, pero el éxito de David exigía sacrificios. Su firma de consultoría había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, su vida expandiéndose con ella. Miró la foto en su escritorio, el día de su boda hace 12 años. El cabello oscuro de David sin rastro de canas entonces, su sonrisa irradiando la confianza que la había atraído a él en aquel encuentro en Yale. Ella había sido una estudiante becada, él venía de dinero, pero algo había encajado entre ellos instantáneamente. El recuerdo del amargo divorcio de sus propios padres había hecho que Sarah estuviera decidida a construir algo diferente. Un matrimonio de iguales, basado en la confianza y la ambición compartida. Habían tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes: el colonial en Greenwich, la casa de verano en los Hamptons, la membresía en el club de campo que alguna vez le había parecido tan distante como la luna. Sarah. Emma, la hermana menor de David y la amiga más cercana de Sarah, apareció en su puerta. Seguimos para almorzar. Sobre ensaladas en su lugar habitual, Emma habló sobre sus últimos casos legales, pero Sarah estaba distraída. El incidente de la noche anterior seguía rondando en su mente. David había llegado a casa pasada la medianoche, la corbata torcida, oliendo ligeramente a un perfume desconocido. Cuando lo mencionó, él se puso a la defensiva, casi enojado, tan diferente a él que la dejó inquieta. ¿Tierra llamando a Sarah? Emma agitó su tenedor. ¿Estás bien? Bien, solo cansada. Sarah forzó una sonrisa. David ha estado trabajando hasta tarde mucho. Algo parpadeó en el rostro de Emma, preocupación. Pero antes de que Sarah pudiera analizarlo, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de David:
necesito cancelar los planes del fin de semana. Emergencia de negocios en Columbus. Columbus, como hace 3 semanas. Y el mes anterior, siempre Columbus. Debería volver, dijo Sara, recogiendo sus cosas. Gran presentación mañana. Pero en lugar de regresar a la oficina, se encontró caminando, con la mente en ebullición. La vida perfecta que había construido se sentía de repente frágil, como una burbuja de jabón que captaba la luz, hermosa, pero a un toque de romperse. Esa noche, su casa resonante se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Sara deambuló de habitación en habitación, notando pequeñas cosas que había pasado por alto antes. El cajón de la oficina de David, siempre cerrado con llave ahora. El segundo teléfono que pensaba que ella no conocía. Los extractos de la tarjeta de crédito que él había comenzado a enviar a su oficina. En el armario de la habitación de invitados, al alcanzar una fuente de servir, su mano rozó algo desconocido, una simple caja de zapatos marrón, empujada hacia atrás en un rincón. Por un momento, dudó. La confianza había sido la base de su matrimonio, pero algo en esa caja la atraía como un hilo suelto en un costoso suéter. Lo sacó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro yacían las pruebas que no solo destrozarían su vida perfecta, sino que también expondrían un imperio criminal que había estado oculto a plena vista todo el tiempo. Pero Sara aún no lo sabía. Solo sabía que sus manos temblaban mientras levantaba la tapa, sin darse cuenta de que este momento pronto la conectaría con una mujer desaparecida llamada Jennifer Dulos y un patrón de violencia que apenas comenzaba a desarrollarse. Lo primero que vio fue un teléfono, no el elegante iPhone de trabajo de David ni su dispositivo personal, sino un modelo básico que nunca había visto antes. Debajo había una pila de dibujos infantiles, del tipo que los padres orgullosos pegan en las puertas de los refrigeradores. Feliz Día del Padre. Papá, decía una tarjeta con la cuidadosa letra de un niño. La fecha era del verano pasado. Sara miró fijamente la tarjeta, su mundo girando sobre su eje. El verano pasado, cuando David supuestamente estaba en una conferencia en Seattle. Sus manos temblaron mientras sacaba un paquete de fotografías. En la primera imagen, David estaba sentado en un porche desconocido, con el brazo alrededor de una mujer de cabello oscuro que Sara nunca había visto. 2 niños, un niño y una niña, estaban sentados a sus pies, todos sonrientes y con bronceados de verano. Parecían cómodos juntos, felices, como una familia. El sonido de un auto en la entrada la hizo congelarse. David no se suponía que llegara a casa hasta dentro de horas. Rápidamente, colocó todo exactamente como lo había encontrado, deslizó la caja de vuelta a su lugar de escondite. Pero mientras cerraba la puerta del armario, Sara supo que nada volvería a ser igual. Aún no sabía sobre Jennifer Dulos, ni sobre los rollos de papel desaparecidos que iniciarían una investigación. No sabía sobre los asesinatos que vendrían ni sobre la red criminal en la que acababa de tropezar. Solo sabía que su vida perfecta había sido construida sobre mentiras, y las mentiras, como los cuerpos, rara vez permanecen enterradas para siempre. Sara se arrodilló en el armario de la habitación de invitados, buscando una fuente para servir que no había usado desde la última Navidad. Fue entonces cuando su mano rozó algo desconocido, una simple caja de zapatos marrón empujada al fondo de la esquina. No era del tipo brillante de grandes almacenes que llenaban su armario vestidor, sino del tipo que comprarías en una tienda de descuento. En su hogar, estaba tan fuera de lugar como una mala hierba en un jardín perfectamente cuidado. La sacó hacia adelante, sorprendida por su peso. La caja no tenía marcas, ni etiquetas, nada que sugiriera su contenido. Por un momento, Sara dudó. En 12 años de matrimonio, nunca había invadido la privacidad de David. Pero algo en esa caja se sentía mal, como una astilla bajo una piel perfecta. Cuando levantó la tapa, su mundo dejó de girar. Lo primero que vio fue un teléfono, no el elegante iPhone de trabajo de David ni su dispositivo personal, sino un modelo básico que nunca había visto antes. Debajo había una pila de dibujos infantiles, del tipo que los padres orgullosos pegan en las puertas de los refrigeradores. Feliz Día del Padre. Papá, decía una tarjeta con la cuidadosa letra de un niño. La fecha era del verano pasado, un momento en el que David había estado fuera por negocios. Con las manos temblando ahora, Sara sacó un paquete de fotografías. En la primera imagen, David estaba sentado en un porche desconocido, con el brazo alrededor de una mujer de cabello oscuro que Sara nunca había visto. 2 niños, un niño y una niña, estaban sentados a sus pies,
todos sonrientes y con bronceados de verano. Parecían cómodos juntos, felices, como una familia. La otra familia. El nombre de la mujer era Jennifer Lawrence. Sarah lo descubrió tras horas de búsqueda insensible en línea, con la pantalla de su laptop brillando intensamente en el dormitorio oscurecido mientras caía la noche. Enfermera pediátrica en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. Los niños eran Jacob, de 7 años, y Emily, de 5. Su presencia en redes sociales contaba una historia de partidos de béisbol infantil, obras escolares y barbacoas familiares, una vida que transcurría en paralelo a la de Sarah, como un universo espejo donde David usaba jeans en lugar de trajes y entrenaba béisbol en lugar de asistir a galas benéficas. Las marcas de tiempo en las fotos seguían una historia que se remontaba a 8 años atrás. 8 años de mentiras. 8 años de viajes de negocios que realmente eran visitas a otro hogar, otra vida, otra familia. Sarah se encontró estudiando el rostro de Jennifer, buscando algo. ¿Qué? ¿Un signo de culpa? ¿Conciencia? ¿Era tan víctima del engaño de David como Sarah, o lo había sabido todo el tiempo que era la otra? Los estados de cuenta bancarios revelaron un patrón de transferencias a una cuenta a nombre de Jennifer. Pagos hipotecarios de una casa modesta en un suburbio de Columbus. Matrículas escolares privadas. Tarifas de béisbol infantil. Un rastro de papel de la vida familiar cotidiana, financiado con dinero que Sarah pensaba que estaba destinado a sus cuentas de jubilación. Fase de investigación. Sarah se convirtió en detective de su propia vida, reconstruyendo metódicamente el alcance del engaño de David. El segundo teléfono arrojó cientos de mensajes de texto, cada uno como un cuchillo en su corazón. Mensajes de buenos días, listas de compras, fotos de eventos escolares, los intercambios ordinarios e íntimos de la vida familiar. Rastreó los movimientos de David a través de los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, emparejando fechas y ubicaciones. Los gastos en Columbus coincidían perfectamente con sus supuestos viajes de negocios. Los recibos de restaurantes mostraban cenas familiares en noches en las que él le había dicho a Sarah que estaba atrapado en reuniones con clientes. Entradas de cine para 4 personas en noches que él decía estar en eventos de la industria. Las migas digitales la llevaron por caminos más oscuros. Cuentas de correo ocultas revelaron conversaciones sobre cuentas en el extranjero. Transferencias bancarias a empresas fantasma. Nombres que no reconocía vinculados a grandes sumas de dinero. Esto ya no era solo sobre infidelidad, había algo más grande, posiblemente ilegal, acechando debajo de la superficie. Las redes sociales se convirtieron en otra ventana a ese universo paralelo. Las publicaciones cuidadosamente seleccionadas de Jennifer nunca mencionaban a David por su nombre, pero él estaba allí, en el fondo de las fotos familiares, en referencias como "Papá está en casa" y "Noche de cine en familia". Sarah se encontró revisando años de momentos, observando la felicidad de otra familia construida sobre la base de las mentiras de su propio matrimonio. El enfrentamiento. Sarah eligió un viernes por la noche para el enfrentamiento. David debía llegar a casa de otro viaje de negocios, uno que ahora sabía que había pasado en una obra escolar en Columbus. Dispuso las pruebas en la mesa de centro como si fueran pruebas en una fiscalía, la caja de zapatos, los estados de cuenta bancarios, las fotos dispuestas en orden cronológico condenatorio. Sus manos temblaban al escuchar su llave en la cerradura, el sonido familiar de su maletín siendo dejado en el suelo, sus pasos acercándose al salón. «Sarah, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?» Ella alcanzó la lámpara y la encendió, iluminando la escena ante ella. David se detuvo en el umbral, su rostro palideciendo al ver los objetos dispuestos cuidadosamente, asimilando las pruebas de su traición. «¿Cuánto tiempo ibas a esperar para contarme sobre Jacob y Emily?» El nombre de sus otros hijos quedó flotando en el aire entre ellos. El rostro de David pasó rápidamente por una serie de transformaciones: sorpresa, miedo, cálculo, y finalmente se asentó en algo que Sarah nunca había visto antes. Algo frío. «No entiendes», comenzó, dando un paso adelante. «Es complicado». «Entonces explícamelo», dijo Sarah con una voz sorprendentemente firme. «Explícame cómo has mantenido 2 familias separadas durante 8 años. Explica las cuentas en el extranjero. Explícalo todo». David pasó una mano por su cabello, un gesto tan familiar que le dolió el corazón a pesar de todo. «Nunca quise que nada de esto pasara. Jennifer estaba embarazada antes de que supiera lo que estaba pasando. No podía simplemente abandonar a mi hijo». «Hijos», corrigió Sarah, en plural. «Y no solo no los abandonaste, construiste toda una vida con ellos. Una vida que me ocultaste durante 8 años. Necesitaba proteger a todos. No sabes en lo que te estás metiendo»,
Sara. Hay cosas que no entiendes. Algo en su tono hizo que la piel de Sara se erizara. El hombre frente a ella no era el David que conocía o creía conocer. Este extraño llevaba el rostro de su esposo, pero sus ojos eran diferentes. Calculadores. Peligrosos. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo, dijo en voz baja. Deja esto, por tu propia seguridad. Las implicaciones de esa declaración flotaron pesadamente en el aire. La mente de Sara volvió a las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma, las transferencias inexplicables. ¿En qué se había metido? No puedo dejar esto, David. No lo haré. Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta abruptamente y salió. Sara escuchó sus pasos alejarse, la puerta principal abrirse y cerrarse. El motor de su auto arrancó en la entrada. Fue la última vez que lo vería como su esposo. La próxima vez que sus caminos se cruzaran, habría sangre en sus manos. Sara se sentó en la creciente oscuridad, rodeada por las pruebas de su vida destrozada, sin saber que esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, la verdadera magnitud del engaño de David saldría a la luz y el conteo de cadáveres comenzaría a aumentar. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el eco hueco de su mundo colapsando y el miedo creciente de que acababa de poner en marcha algo terrible. El detective Michael Lawson estaba de pie en la sala de Sara 5 días después de la desaparición de David, su rostro curtido reflejando 20 años de ver vidas desmoronarse. Recogió una de las fotos de la mesa de centro, David con su otra familia, todos sonriendo en una barbacoa de verano. ¿Y no ha sabido nada de él desde el viernes por la noche?, preguntó Lawson, su profunda voz cargada de preocupación más que de mero interés profesional. Nada, respondió Sara. Su teléfono va directo al buzón de voz. Su oficina dice que no ha reportado nada. Es como si simplemente desapareciera. Lawson asintió, tomando notas en una pequeña libreta negra. A sus 53 años, había investigado cientos de casos de personas desaparecidas, pero algo en este se sentía diferente. Las dos familias no eran ni siquiera la parte más inquietante, eran los documentos financieros que Sara había descubierto, que sugerían algo mucho más oscuro acechando debajo de la superficie. Señora Thompson, esas cuentas en el extranjero que mencionó, ¿puede mostrarme exactamente lo que encontró? Mientras Sara abría los registros bancarios en su laptop, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de descubrir algo mucho más siniestro que un hombre huyendo de sus mentiras. La investigación comenzó discretamente. Un informe de persona desaparecida fue presentado. Entrevistas con los colegas de David. Procedimiento estándar para un hombre que podría simplemente estar evitando las consecuencias de su engaño expuesto. Pero entonces llegó el primer indicio de que esto no era nada estándar. El cuerpo de Simon Reeves fue encontrado un martes por la mañana, tendido al pie de las escaleras de su sótano. La causa oficial de muerte: trauma contundente consistente con una caída. Un accidente, parecía, excepto que Simon había sido el colega más cercano de David y estaba programado para hablar con el detective Lawson al día siguiente. La posición está mal, murmuró Lawson, agachándose junto al cuerpo. Si hubiera caído, no habría aterrizado así. Su linterna iluminó algo más, una leve marca en el cuello de Reeves, fácilmente pasable por alto si no se buscaba. La autopsia confirmó las sospechas de Lawson. Reeves ya estaba muerto antes de caer, un sofisticado cóctel de drogas en su sistema, administrado por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Alguien que quería que pareciera un accidente. Sara se enteró de la muerte de Reeves en las noticias de la noche. Sentada en su sofá, con la copa de vino temblando en su mano, escuchó cómo el reportero detallaba el trágico accidente. Pero ella sabía la verdad. La noche antes de que David desapareciera, lo había escuchado discutiendo con Simon por teléfono. No puedes echarte atrás ahora, había espetado David. Estás demasiado metido. Todos lo estamos. La investigación cambió de rumbo. Lawson trajo contadores forenses para rastrear el laberinto de transacciones financieras que Sara había descubierto. Lo que encontraron envió ondas a través de múltiples agencias federales. No es solo lavado de dinero, explicó la agente Rebecca Chen, de la Unidad de Crímenes Financieros del FBI, a Lawson. Estaban en su oficina, rodeados de pizarras llenas de diagramas de empresas fantasma y transferencias bancarias. La empresa de Thompson movía cientos de millones a través de estas cuentas. Esto tiene todas las características del crimen organizado. Los números eran impactantes. El éxito empresarial legítimo de David había sido construido sobre una base de actividades criminales.
desarrollos inmobiliarios financiados con dinero sucio, contratos de construcción utilizados para lavar fondos para lo que parecía ser una organización criminal importante. Cada éxito del que Sara había estado orgullosa estaba manchado. Entonces comenzaron las amenazas. La primera llegó como un mensaje de texto desde un número desconocido. Tu esposo hizo promesas. Alguien tiene que cumplirlas. Sara lo envió a Lawson, con las manos temblando. En cuestión de días, hubo más. Fotos de ella saliendo del trabajo. Notas dejadas en su auto. Llamadas silenciosas en medio de la noche. Necesitamos darte protección, insistió Lawson, pero Sara se negó a abandonar su hogar. Si David contacta a alguien, será aquí. Los medios se enteraron de la historia y estalló. Doble vida del esposo suburbano expuesta, gritaba un titular. Hombre de negocios desaparecido vinculado a empresa criminal, declaraba otro. Reporteros acamparon fuera de la casa de Sara, sus flashes creando un efecto estroboscópico en su sala cada noche. Jennifer Lawrence y sus hijos también fueron lanzados al foco de atención. Fotos de paparazzi mostraban cómo la policía los escoltaba a su casa en Columbus, el rostro de Jennifer oculto tras grandes gafas de sol. Sara observaba la cobertura con una mezcla de simpatía y amargo reconocimiento, otra mujer cuya vida había sido destrozada por las mentiras de David. La reacción de la comunidad fue rápida y dividida. Algunos se solidarizaron con Sara, llevándole cazuelas y ofreciéndole apoyo. Otros susurraban a sus espaldas en el supermercado, preguntándose cómo no podía haber sabido. ¿Qué más podría estar escondiendo? Los comités de caridad en los que participaba le pidieron silenciosamente que renunciara. Los amigos dejaron de llamarla. Mientras tanto, la investigación de Lawson descubrió conexiones más inquietantes. La empresa de David había hecho negocios con varias firmas conocidas por ser frentes para el crimen organizado. Las cuentas en el extranjero estaban vinculadas a organizaciones sospechosas de todo, desde tráfico de drogas hasta trata de personas. Tu esposo era su chico de oro, explicó Lawson a Sara una noche. Hombre de negocios legítimo, perfecto hombre de familia, la cobertura ideal para mover su dinero a través del sistema. La pregunta es, ¿qué lo hizo huir? La respuesta llegó en forma de imágenes de vigilancia de una gasolinera en el oeste de Pensilvania, 3 días después de la desaparición de David. La imagen era granulada pero lo suficientemente clara. David en el mostrador, pagando en efectivo. Miraba constantemente por encima del hombro, el miedo evidente incluso en el video de mala calidad. Detrás de él, parcialmente visible, había un hombre con una chaqueta oscura. El siguiente fotograma mostraba a David apresurándose hacia su auto, el hombre siguiéndolo. No está huyendo de nosotros, se dio cuenta Lawson. Está huyendo de ellos. Las piezas encajaban, pero pintaban un panorama más peligroso de lo que nadie había imaginado. David Thompson no solo había estado viviendo una doble vida, había estado jugando un juego mortal con algunas de las personas más peligrosas del país. Y ahora, con la muerte de Simon Reeves, estaba claro que estaban limpiando la casa. Sara estaba sentada en su cocina una noche tarde, revisando más documentos financieros, cuando lo escuchó un suave raspado en la puerta trasera. Su corazón se detuvo. El sistema de seguridad que Lawson había insistido en que instalaran no mostraba brechas, pero podía jurar que su teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Casi es hora de pagar por las promesas de David. Afuera, un auto arrancó y se alejó lentamente. Sara se sentó en la oscuridad, con la tarjeta del detective Lawson apretada en su mano, dándose cuenta de que las mentiras de su esposo la habían puesto en el punto de mira de algo mucho más peligroso que un simple escándalo. A la mañana siguiente, el periódico llevaba la historia de otra muerte conectada al caso, y Sara comprendería que la oscuridad que su esposo había invitado aún estaba lejos de terminar con sus vidas. El detective Lawson estaba frente a su tablero de evidencias tarde esa noche, añadiendo nuevas fotos, nuevas conexiones. La foto de la autopsia de Simon Reeves, capturas de vigilancia, registros financieros. En el centro, el rostro sonriente de David Thompson de su retrato corporativo, el hombre que había puesto todo en movimiento. El teléfono de Lawson vibró, otro mensaje de su contacto en el FBI. Segundo cuerpo encontrado. Esto es más grande de lo que pensábamos. El detective miró la foto de Sara en su tablero, preguntándose si podría mantenerla a salvo de lo que se avecinaba. Porque algo estaba quedando claro,
La desaparición de David Thompson no era el final de la historia, era solo el comienzo. Emma Thompson encontró la laptop 3 horas antes de morir. La hermana de David había estado buscando en los viejos archivos de su oficina, buscando algo que pudiera ayudar a explicar la desaparición de su hermano. En cambio, encontró algo que la mataría. El detective Lawson recibió la llamada a las 3:47 de la mañana. «Tiene que ver esto», dijo el oficial que respondió. «Es diferente». El apartamento de Emma parecía una zona de guerra. Libros tirados de los estantes, muebles volcados, cajones vaciados en el suelo. Pero la violencia infligida al espacio palidecía en comparación con lo que le habían hecho a Emma. A diferencia del accidente cuidadosamente planeado de Simon Reeves, esto era un mensaje. «Querían algo», dijo Lawson, agachándose junto al cuerpo de Emma. Los moretones en sus manos mostraban que había peleado, y querían que supiéramos que matarían para conseguirlo. Sara identificó el cuerpo, su última conexión con la familia de David ahora yacía fría sobre una mesa de metal. Emma había sido su amiga, confidente, la única persona que entendía por lo que estaba pasando. Ahora era otra víctima de los secretos de David. «Me llamó ayer», le dijo Sara a Lawson, con la voz vacía. «Dijo que había encontrado algo importante. Quería verme, pero necesitaba verificar una cosa más primero». El asesino se había llevado la laptop de Emma, pero habían pasado por alto algo crucial, una pequeña memoria USB escondida en un fondo falso de su caja de joyas. Cuando Lawson la conectó a su computadora segura, lo que encontraron lo cambió todo. Emma había estado documentando metódicamente las actividades de su hermano durante meses, mucho antes de su desaparición. Registros bancarios, historiales de llamadas, fotos de vigilancia que ella misma había tomado. Pero lo más importante, había descubierto un patrón en los desarrollos inmobiliarios de David. «Mira estas propiedades», había escrito en sus notas. «Cada proyecto importante coincide con picos en el tráfico de drogas en las mismas áreas. Los sitios de construcción, las cuadrillas de limpieza, las cadenas de suministro, todo es una fachada para mover el producto». Pero Emma había ido más allá, rastreando a la organización detrás de todo. The Callahan Group, una firma de inversión supuestamente legítima, aparecía en conexión con cada proyecto. Su CEO, Marcus Callahan, aparecía en fotos de eventos benéficos con David, ambos hombres sonriendo para las cámaras mientras sus organizaciones movían millones en dinero sucio. La investigación llevó a una cabaña en el parque estatal, a 50 millas de la ciudad. La última señal de teléfono de Emma había hecho ping cerca de una torre cercana. Cuando el equipo de Lawson forzó la puerta, encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo allí recientemente, envolturas de comida, una cama improvisada, y lo más importante, paredes cubiertas de recortes de periódicos sobre el caso. «Estuvo aquí», dijo Lawson, examinando una taza de café con marcas de lápiz labial en el borde. Y no estaba solo. Escondida bajo una tabla del piso suelta, encontraron la laptop de Emma. El asesino la había pasado por alto en su prisa por escapar. Su contenido confirmó sus peores temores. David no solo había estado lavando dinero para The Callahan Group, había estado recopilando pruebas contra ellos, construyendo un caso para cuando finalmente se convirtiera en testigo del Estado. La estructura de la organización emergió de la investigación de Emma como una telaraña. Marcus Callahan en el centro, su imperio empresarial legítimo ocultando una vasta empresa criminal. David había sido uno de varios hombres de negocios limpios utilizados para mover dinero y producto, cada uno operando de manera independiente, sin conocer el alcance completo de la operación. Pero David se había vuelto codicioso, desviando fondos del dinero lavado, pensando que podía jugar en ambos bandos. Cuando Callahan se enteró, David huyó, pero no antes de recopilar suficientes pruebas para derribar a toda la organización. «Por eso mataron a Emma», explicó Lawson a Sara. «Se estaba acercando demasiado a la verdad. Y ahora están limpiando la casa, eliminando a cualquiera que pueda saber dónde escondió David las pruebas». El impacto en las familias fue devastador. En Columbus, Jennifer tomó a los niños y desapareció en el programa de protección de testigos. Su casa quedó vacía, como un testamento de otra vida destruida por las elecciones de David. Jacob y Emily, los otros hijos de David, crecerían mirando por encima de sus hombros, sus identidades borradas, sus recuerdos de infancia contaminados por el conocimiento de que su padre los había puesto en peligro. Sara vio cómo su propia vida se desmoronaba lentamente. Los amigos dejaron de llamar, temerosos de ser asociados con el escándalo. Su firma la puso en licencia indefinida, preocupados por la atención que traía. Se convirtió en prisionera en su propia casa, sobresaltándose ante cada ruido,
preguntándose si cada noche sería la noche en que la gente de Callahan vendría por ella. La comunidad que una vez celebró a los Thompson ahora los trataba como una advertencia. Los susurros seguían a Sarah en el supermercado. Los padres alejaban a sus hijos cuando pasaba. Los comités benéficos en los que había servido borraron su nombre de sus sitios web. Como no pudo saberlo, susurraban. Debe haber estado involucrada. El detective Lawson vio cómo todo se desarrollaba, sabiendo que lo peor estaba por venir. El asesinato de Emma lo había escalado todo. Si David había estado recopilando pruebas contra Callahan, ¿dónde estaban ahora? ¿Y cuántas personas más morirían antes de encontrarlas? La respuesta llegó de una manera inesperada. Un joven oficial que procesaba el apartamento de Emma encontró algo pasado por alto en la búsqueda inicial, un recibo de una unidad de almacenamiento alquilada 3 días antes de su muerte. Cuando abrieron la unidad, encontraron cajas de archivos, discos duros, y lo más importante, una carta detallada de David. Si estás leyendo esto, comenzaba la carta, o estoy muerto o huyendo. Todo lo que hay aquí es un seguro, pruebas de lo que Callahan ha estado haciendo, a dónde va el dinero, quienes están involucrados. Emma, confío en que sabrás qué hacer con esto, pero ten cuidado. Estas personas matarán para proteger sus secretos. La advertencia de David llegó demasiado tarde para Emma, pero sus pruebas abrieron nuevas vías de investigación. La unidad de crimen organizado del FBI tomó el control, trabajando junto al equipo de Lawson. La magnitud de la operación de Callahan sorprendió incluso a los investigadores veteranos. No son solo drogas, explicó la agente Chen, desplegando fotos en el escritorio de Lawson. Trata de personas, tráfico de armas, sobornos políticos. Las empresas de David eran solo una parte de una vasta red criminal. Sarah estaba sentada en la oficina de Lawson, mirando fotos de su esposo con Marcus Callahan. Galas benéficas, salidas de golf, barbacoas familiares, todo mientras movían millones de dinero sucio a través de negocios legítimos. ¿Algo de esto fue real?, se preguntó en voz alta. ¿Algo de lo que tuvimos? Lawson no tenía respuesta para ella. Estaba demasiado ocupado preguntándose dónde estaba David y si todavía estaba vivo para testificar sobre lo que sabía. Esa noche, mientras Sarah estaba sola en su casa demasiado grande, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Su corazón se detuvo al abrirlo. Una foto de David, claramente reciente, atado a una silla. Sangre corría por su rostro. El mensaje debajo era simple. Dice que tienes algo que queremos. Es hora de hacer un intercambio. Sarah miró su teléfono, la tarjeta del detective Lawson en su otra mano, sabiendo que lo que sucediera después lo cambiaría todo. El conteo de cadáveres no había terminado, y el próximo nombre en la lista podría ser el suyo. La llamada llegó a las 3:17 de la mañana. Sarah miró el número desconocido que iluminaba su teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Por un momento, consideró dejar que fuera al buzón de voz, pero lo sabía, de alguna manera. Lo sabía. Sarah. La voz de David era apenas reconocible, áspera y desesperada. No cuelgues. Ella permaneció congelada en su oscura cocina, la advertencia de Lawson resonando en su cabeza. Si te contacta, manténlo hablando, rastrea la llamada. Su dedo se cernió sobre la aplicación de alerta de emergencia que Lawson había instalado. ¿Dónde estás? Su voz le sonó extraña incluso a sus propios oídos, sorprendentemente firme. Necesito verte, solo a ti. Puedo explicarlo todo. Una pausa, llena de respiración entrecortada. Van a matarme, Sarah. Tal vez ya lo hayan hecho. No tiene sentido lo que dices, David. La vieja fábrica de Millbrook. Ven sola. 1 hora. Su voz se quebró. Por favor, te debo la verdad. La línea se cortó. Las manos de Sarah temblaban mientras llamaba a Lawson, sabiendo lo que tenía que hacer. En menos de 30 minutos, una operación estaba en marcha. Tendremos equipos cubriendo cada entrada, explicó Lawson, ayudando a Sarah a ponerse un chaleco antibalas. Pero parecerá que está sola. Si te están observando, solo te verán a ti. ¿Y si es una trampa? El rostro de Lawson era sombrío. Es lo que estamos contando. La fábrica de Millbrook se alzaba contra el cielo previo al amanecer, su estructura abandonada un testamento de días mejores. Los pasos de Sarah resonaban en el concreto roto mientras se acercaba a la entrada principal, cada sombra pareciendo contener amenazas potenciales. Movimiento en el segundo piso, crepitó el casi invisible auricular que llevaba. Figura masculina. Solo una. El interior era un laberinto de óxido y sombras. La maquinaria rota creaba siluetas retorcidas en la débil luz que se filtraba a través de las ventanas sucias. Sarah siguió el camino del polvo recientemente perturbado,
su corazón retumbando en sus oídos. Lo encontró en lo que una vez había sido una oficina. David estaba sentado desplomado en una esquina, con sangre apelmazando su cabello en un lado. El exitoso hombre de negocios con el que se había casado había desaparecido, reemplazado por un extraño de ojos hundidos, vestido con ropa sucia y desgarrada. «¿Viniste?» David la miró, escaneando las sombras detrás de ella. «¿Estás sola, como tú?» Sara mantuvo su distancia. «¿O los hombres de Callahan están vigilando?» Una risa amarga escapó de él. «Siempre están vigilando, pero me están dando esta oportunidad». Una sola oportunidad para recuperar lo que tomé. Las pruebas que Emma encontró. El rostro de David se contrajo al escuchar el nombre de su hermana. «Nunca quise». Ella no debía involucrarse. Ninguno de ustedes debía. Díselo a la familia de Simon Reeves. Díselo a tus hijos, a los dos grupos. No entiendes. Estaba construyendo algo. Algo legítimo, algo real. Pero necesitaba capital. Callahan ofreció una solución. Sus palabras se volvieron más rápidas, desesperadas. Solo mover algo de dinero a través de los desarrollos. Inversiones limpias. Todos ganan. Hasta que te volviste codicioso. Vi una oportunidad. Desvié un poco. Aquí y allá. Construí mi colchón, mi seguro. Rió de nuevo, el sonido bordeando la histeria. Callahan se enteró, pero para entonces, ya tenía suficientes pruebas para derribar toda su operación. Un interruptor de hombre muerto. Si algo me pasa, todo va al FBI. El movimiento en las sombras llamó la atención de Sara. David también lo vio. Sus ojos se agrandaron. No viniste sola, tampoco tú. La fábrica estalló en caos. Equipos del FBI irrumpieron por ventanas y puertas. Los disparos resonaron contra las paredes metálicas. David se lanzó hacia adelante, sacando un arma de su chaqueta. No puedo ir a la cárcel, gritó sobre el ruido. No sobreviviré ni un día. Sara vio cómo su dedo se apretaba en el gatillo. David. No. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. David se desplomó, con sangre floreciendo en su pecho. Pero él no había disparado, el tiro vino desde detrás de él. Marcus Callahan salió de las sombras, su caro traje incongruente en el entorno ruinoso. Lamento interrumpir la reunión. Su sonrisa era fría mientras apuntaba el arma a Sara. Ahora, sobre esas pruebas, múltiples puntos rojos aparecieron en el pecho de Callahan. Miras de francotirador. FBI, suelte el arma. Lo que siguió fue un torbellino de movimiento y sonido. Callahan giró, disparando. El fuego de respuesta iluminó la oscuridad. Sara sintió manos tirando de ella hacia un lugar seguro mientras la fábrica se llenaba de gritos y el estruendo de disparos. Cuando todo terminó, Callahan estaba muerto, junto con 3 de sus hombres. David, de alguna manera aún con vida, fue llevado de urgencia a cirugía. Las pruebas que había recopilado, combinadas con la investigación de Emma, proporcionaron todo lo necesario para desmantelar la organización. La caída hizo noticias nacionales. Caída de un imperio del crimen, declaraban los titulares. Hombre de negocios suburbano expone una vasta red criminal. Durante la siguiente semana, se realizaron arrestos en 5 estados. Políticos renunciaron. Imperios empresariales se derrumbaron. La magnitud de la operación de Callahan sorprendió al público. Sara lo vio todo desde la habitación del hospital de David, donde él yacía esposado a la cama, oscilando entre la vida y la muerte. No estaba segura de por qué se quedó, deber, cierre o algo más que no podía nombrar. Jennifer llegó al tercer día, sus ojos se encontraron en un momento de dolor y comprensión compartida. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para hacerle saber a David que los niños estaban a salvo. Sara se preguntó si, como ella, Jennifer esperaba respuestas que David tal vez nunca podría dar. Sobrevivirá, les dijo Lawson a ambas. Enfrentará cargos por lavado de dinero, conspiración y complicidad en asesinato. Pero su testimonio derribará lo que queda de la organización de Callahan. Los medios acamparon fuera del hospital, ávidos de cada detalle. Pintaron a David como villano y denunciante, figura trágica y mente criminal. La verdad, Sara sabía, era más complicada. Tarde una noche, cuando la medicación había derribado las defensas de David, finalmente le contó todo. Cómo comenzó siendo algo pequeño, un favor para Callahan, luego otro. Cómo el dinero se volvió adictivo. Cómo conocer a Jennifer no había sido planeado, pero la segunda familia se convirtió en otra forma de adicción, una oportunidad para ser alguien más, alguien libre del peso de sus elecciones. Las amé a ambas, susurró. Esa parte fue real, quizás lo único real. Sara se levantó, recogiendo su bolso. Adiós, David. No fue perdón, no estaba segura de si alguna vez lograría eso, pero era un final, de algún tipo, o tal vez un comienzo. Afuera, la ciudad despertaba. Las camionetas de noticias aún abarrotaban el estacionamiento del hospital,
sus antenas satelitales apuntando hacia el cielo que comenzaba a aclararse. Sara pasó junto a ellas, ignorando las preguntas que le gritaban. Su teléfono vibró, un mensaje de Jennifer. Los niños están haciendo preguntas. Cuando estés lista, tal vez podríamos hablar. Sara miró el mensaje, pensando en todas las vidas cambiadas por las elecciones de David. Las ondas se sentirían por años, dos familias unidas para siempre por la traición y la tragedia, niños creciendo bajo la sombra de los crímenes de su padre. Pero tal vez había esperanza en los escombros, una oportunidad para la verdad, sino para la sanación. Un camino hacia adelante a través de la oscuridad que David había traído a sus vidas. El detective Lawson esperaba junto a su auto. ¿Estás bien? Sara miró hacia el hospital, donde su esposo pagaba por sus crímenes, luego su teléfono, donde el mensaje de Jennifer ofrecía un puente tentativo entre dos familias destrozadas. No, dijo con honestidad, pero lo estaré. 18 meses después del tiroteo en la fábrica de Millbrook, Sara estaba sentada en la Corte Federal, observando a su esposo aceptar su destino. David Thompson, quien alguna vez había sido el modelo de éxito y respetabilidad, ahora estaba demacrado y vestido con un mono naranja. Que el acusado se levante, entonó el juez Marsal. La sala del tribunal quedó en silencio. Sara sintió la presencia de Jennifer dos filas detrás de ella, ambas mujeres unidas en su necesidad de ver esto hasta el final. David Thompson, este tribunal lo ha encontrado culpable de lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato y complicidad en múltiples homicidios. Antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir? David giró ligeramente, encontrando con la mirada a ambas esposas en la galería. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. No por ser atrapado, sino por las vidas que destruí. Mis hijos, ellos merecían algo mejor. La voz del juez era firme como el granito. 25 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 18 años. La sentencia cayó como un martillo, final e irreversible. Sara observó cómo llevaban a David, recordando al hombre que la había encantado en aquel mixer de Yale tantos años atrás. ¿Había llevado una máscara incluso entonces? El juicio había expuesto todo. Semana tras semana, los fiscales desnudaron la magnitud de la operación de Callahan, con las empresas de David en el centro. Las pruebas que Emma había muerto protegiendo resultaron devastadoras. 15 altos miembros de la organización recibieron cadenas perpetuas. 38 funcionarios corruptos fueron procesados. Más de $2.000 millones en activos fueron incautados. Pero las estadísticas no podían capturar el costo humano. Sara encontró a Jennifer esperando fuera del tribunal. Habían desarrollado un vínculo improbable, reuniéndose regularmente para navegar las secuelas de los engaños de David. ¿Los niños? Preguntó Sara. De vuelta en la escuela en Ohio. Nuevos nombres, nuevo comienzo. La sonrisa de Jennifer era cansada pero genuina. Jacob entró al equipo de béisbol. Caminaron juntas, dos mujeres reconstruyendo sus vidas desde los escombros de una traición compartida. Su historia se había convertido en algo así como una fascinación mediática, las esposas que formaron una amistad entre las cenizas de los crímenes de su esposo. Voy a vender la casa, anunció Sara. Demasiados fantasmas. Jennifer asintió comprensivamente. Ella ya había mudado a su familia, utilizando parte del dinero del acuerdo de los activos incautados para comenzar de nuevo. Los niños estaban en terapia, aprendiendo a procesar la traición de su padre. Emily había dejado de preguntar cuándo volvería papá. El proceso de sanación fue diferente para cada persona. Sara se había volcado en el trabajo de defensa, fundando una organización para apoyar a familias afectadas por crímenes de cuello blanco. La mujer que una vez vivió para las galas benéficas ahora encontraba propósito en ayudar a otros a reconstruir vidas destrozadas. La investigación del detective Lawson oficialmente cerró con la sentencia de David, pero persistieron preguntas. Algunos activos de Callahan seguían sin rendir cuentas. Ciertas conexiones nunca se explicaron por completo. El detective mantenía un tablero en su oficina, rastreando cabos sueltos. Casos como este no terminan de forma limpia, le dijo a Sara mientras tomaban café. Siempre hay otra capa, otra conexión que nos perdimos. La comunidad luchó por procesar el escándalo. El círculo social que una vez había abrazado a los Thompson ahora diseccionaba cada interacción, buscando señales que habían pasado por alto. Los antiguos amigos de Sara se dividieron en grupos, aquellos que ofrecían apoyo genuino y aquellos que la trataban como si llevara una enfermedad contagiosa. Pero hubo sorpresas. Los antiguos compañeros de trabajo de Emma establecieron una beca en su nombre. La viuda de Simon Reeve se acercó a Sara,
compartiendo recuerdos de sus esposos en tiempos más felices. Pequeños actos de bondad surgieron de la tragedia. El caso cambió cosas más allá de las vidas personales. Se implementaron nuevas regulaciones para los desarrollos inmobiliarios. Los bancos fortalecieron sus protocolos contra el lavado de dinero. El FBI creó una fuerza especial para apuntar específicamente a organizaciones criminales que usaban negocios legítimos como fachada. Sara visitó a David una vez, 6 meses después de su sentencia. Había envejecido décadas en ese tiempo. ¿Por qué lo hiciste realmente?, le preguntó. Fue solo por el dinero. Quería más, dijo simplemente. Más éxito, más vida, más todo. Y luego no pude parar. Cada mentira necesitaba otra mentira para sostenerla. Ella se fue sin mirar atrás. Los fondos fiduciarios de los niños, no tocados por la incautación de activos, aseguraron su futuro. Sara se aseguró de que Jennifer tuviera acceso a recursos para su educación. Era una pequeña redención, garantizar que los hijos de David no sufrieran financieramente por los crímenes de su padre. Un año después de la sentencia, Sara estaba de pie en la tumba de Emma. El detective Lawson se unió a ella, trayendo café y actualizaciones sobre los efectos persistentes del caso. La investigación de Callahan condujo a la exposición de 3 organizaciones más, compartió. Las pruebas de tu esposo siguen rindiendo frutos. Ya no es mi esposo, corrigió Sara con suavidad. El divorcio se había finalizado meses antes. Permanecieron en un silencio cómodo, honrando a la mujer que murió buscando la verdad. La muerte de Emma no había sido en vano, su investigación ayudó a derribar un imperio de corrupción. Los medios eventualmente se movieron hacia nuevos escándalos, pero el caso dejó marcas duraderas. Se escribieron libros, se produjeron documentales. La historia se convirtió en una advertencia sobre la seducción de la riqueza y el precio del engaño. Sara encontró cada vez más paz. Había comenzado a salir de nuevo, con cautela. Su fundación estaba marcando una verdadera diferencia en las vidas de las personas. Las pesadillas eran menos frecuentes. Jennifer y los niños la visitaban ocasionalmente. Al ver a Jacob y Emily jugar en su patio trasero, Sara sintió una conexión agridulce con esas víctimas inocentes de las elecciones de David. Siempre serían un recordatorio de lo que se perdió, pero también de la resiliencia del espíritu humano. El detective Lawson se retiró la primavera siguiente, pero no antes de resolver un último misterio. Ocultas en la investigación de Emma había pruebas de cuentas adicionales, dinero que David había reservado en secreto para sus hijos. No eran fondos contaminados, ganancias legítimas que había ahorrado, tal vez su único acto verdaderamente desinteresado. En una cálida tarde, 5 años después del arresto de David, Sara organizó una cena. Jennifer estaba allí con los niños, ahora adolescentes. La viuda de Simon Reeves trajo a su nuevo esposo. El detective Lawson, retirado pero aún perspicaz, contó viejas historias. Eran una familia improbable, forjada en la tragedia pero eligiendo avanzar juntos. Después de la cena, Sara encontró a Jacob, tan parecido a su padre a esa edad, mirando fotos antiguas. ¿Siempre fue malo?, preguntó el niño. Sara lo consideró cuidadosamente. Las personas son complicadas, dijo finalmente. Tu padre hizo cosas terribles, pero te amaba. Ambas cosas pueden ser verdad. Mientras sus invitados se iban, Sara se quedó en la puerta de su nuevo hogar, viéndolos marcharse. El peso del pasado se sentía más ligero de alguna manera. Había sobrevivido, se había adaptado, había crecido. Todos lo habían hecho. La última pieza de correo de su antigua casa llegó esa semana, una carta de David, escrita en prisión. Consideró quemarla sin leerla, pero algo la hizo abrirla. Sé que nunca podré arreglarlo, había escrito, pero verlos construir algo positivo a partir de mi destrucción me da esperanza. Tal vez ese sea mi verdadero legado, no el hombre que destruyó 2 familias, sino el catalizador para que algo más fuerte surgiera de las cenizas. Sara colocó la carta en una caja con otros recuerdos de esa época, fotos, recortes de noticias, las notas finales de Emma. El pasado no podía cambiarse, pero podía enseñar, podía sanar, podía transformar. Esa noche, escribió en su diario, como lo había hecho cada noche desde el arresto de David, pero por primera vez, se encontró escribiendo sobre el futuro en lugar del pasado, sobre esperanza en lugar de traición, sobre la familia que había encontrado en las secuelas de la destrucción. A veces, se dio cuenta, la verdad no te libera tanto como te muestra quién eres realmente, y a veces, eso es suficiente.